Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Quiero expresar que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Fede Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del programa Utopía Revolucionaria del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con nuestro pueblo. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión tengo el agrado que me acompañe un amigo ya de este espacio, el compañero Raúl Antonio Martínez, más conocido como Logan Kempo, con quien vamos a estar desarrollando el tema el Estado de Derecho. Y le vamos a dar la bienvenida, que se presente para los que no te conocen. Yo sé que ya todos te conocen, pero para que deje un saludo también a nuestra militancia de los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN. Raúl, bienvenido. Muy buenas tardes, o buenos días, o muy buenas noches a todos los compañeros y amigos que nos escuchan y siguen este programa. Para mí será un gusto desarrollar este tema. Perfecto. Gracias, Raúl, por estar siempre en disposición de colaborar con nosotros para, bueno, en parte darnos tus opiniones, tus valoraciones. Tú tienes, bueno, estás allá en el territorio, tienes mucho conocimiento del Estado de Derecho porque sos abogado de la República, ¿no es cierto? Es correcto, soy abogado libre en el ejercicio y precisamente sigo muy de cerca estos temas de relevancia jurídica. Perfecto. Bueno, quisiera, para comenzar, Raúl, yo sé de que estos temas son bastante, para los que no somos, digamos, profesionales en derecho o los que no hacemos el ejercicio en estas áreas, se nos complica un poco entender cómo está conformado el Estado, cuáles son sus instituciones, su rol, qué es lo que lo rige, en qué se basa el Estado, cómo se construye y quiénes lo defienden. Quisiera mostrarte unas láminas, Raúl, para quizás, no sé si querías hacer alguna intervención antes.
mostrarte Muy unas láminas importante. sobre el Estado de Derecho para que después lo desarrollemos. Correcto, perfecto. Bueno, puedes poner la lámina en lo que respecta a lo que es el Estado constitucional de derecho. Yo quisiera plantearles a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que el Estado de Derecho o el Estado constitucional de derecho o el Estado democrático de derecho no son sinónimos ni son palabras que significan lo mismo, pero que tienen una tremenda connotación doctrinaria, jurídica y política en la forma de gobierno de un Estado y precisamente establece las garantías fundamentales. Cuando tú hablas con el Estado de Derecho, así como tú lo planteas, se establece un universo que primero la legalidad es el respeto a las normas jurídicas, a la Constitución y a la normativa, a los tratados y a las normas secundarias, establece la capacidad y el desarrollo de una sociedad que viva en armonía y en desarrollo. Una sociedad que no respete el Estado de Derecho o las normas como tales, deja en indefensión a los débiles frente a los poderosos y se establece también un marco de garantías oponible frente a particulares y frente al Estado. Es decir, no vivimos ya en un tiempo en que un rey impone su voluntad por encima de la legalidad. El articulado de nuestra Constitución es muy explícito. Para nosotros, las personas que no somos funcionarios públicos, se aplica el principio de autonomía, la libertad del artículo 8 de la Constitución, en donde nosotros podemos hacer todo aquello que no esté prohibido en la ley. En cambio, para los servidores funcionarios públicos, únicamente pueden hacer dentro de su cargo lo que la ley les faculta, es decir, el principio de legalidad. Y con esta introducción, que el funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le faculte, podemos empezar a hablar de lo que es un Estado de Derecho. Excelente, te voy a mostrar un par de láminas para que tengamos ahí una base en la que podamos, para los que nos están viendo, digamos, y los que están siguiendo esta programación, porque esto es bastante ilustrativo, digamos, el Estado de Derecho que está sometido, por decirlo así, o está basado en la Constitución, como tú muy bien lo decías, que es la Carta Magna, donde es la primera ley del Estado que regula cómo los tres poderes independientes y complementarios, digamos, hacen el ejercicio de la administración pública de la sociedad, digamos. Y esto me parece a mí que es bien importante porque yo creo que no todos tenemos claro cuáles son las funciones tanto del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. O sea, que la idea de tener un Estado de Derecho con tres poderes independientes y complementarios es para que no haya abuso de poder y no hayan arbitrariedades, para contrarrestar justamente el Estado absolutista, donde todo el poder se concentraba en una persona, como tú muy bien lo decías, en lo que era propio de los regímenes de las monarquías. Entonces, decir que tanto los tres poderes están regulados en la Constitución, como el Ejecutivo, según el artículo 150, el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros, y los funcionarios dependientes integran el órgano ejecutivo. Lo mismo en el artículo 172 está contemplado cómo debe estar conformado el órgano judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales son los que establecen las leyes secundarias e integran el órgano judicial. Entonces, esto yo creo que es bien importante porque esto es lo que da la forma de gobierno, Raúl. El artículo 85, el gobierno es republicano, democrático y representativo, según esta Constitución. Y los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea, esto, digamos, para tener como una panorámica de cómo están conformados los poderes y cuál es el objetivo de tener estos tres poderes separados. Raúl, si podemos desarrollarlo. Bueno, básicamente, tú cuando lo planteabas en ese esquema ilustrativo para las personas que nos escuchan,
Debemos de entender de que la conformación de poderes, o más bien órganos, porque lo correcto es decir órganos, no poderes, porque los poderes actúan de manera aislada y de manera separada, pero en un Estado constitucional de derecho, los órganos se hacen peso y contrapeso. Entonces se regula. Entonces por eso es que la institucionalidad del Estado democrático busca precisamente equiparar las funciones de cada órgano de Estado. Quiere decir de que el Ejecutivo, por ejemplo, lo escogita la mayoría para que administre la cosa pública y establezca las políticas de Estado encaminadas al desarrollo y los fines de la Constitución. El artículo 1 dice que el origen del Estado es la persona humana. Entonces, el funcionario del Ejecutivo implementará con el respaldo del voto popular, digamos, la búsqueda, pero no es un cheque en blanco, para eso están los demás órganos. El órgano legislativo se entiende como una ficción, como una institución jurídico-política en donde están representadas todas las expresiones plurales y diversas de la sociedad. Están representadas la mayoría y la minoría. Entonces, precisamente también establece la Constitución de que ellos no responden a un sentido particular de un partido político o del Ejecutivo, sino que en el imperativo de legislar en torno a la discusión que se dé. Es decir, un diputado no es alguien que llega a apretar botones, sino que discute los órganos de ley y precisamente y también parte del consenso democrático que debe de buscarse. El órgano jurisdiccional, por un lado, juzga y ejecuta lo juzgado. Es decir, aplica el poder coercitivo del Estado a partir de la aplicación de la ley y los tribunales. Establece y dictamina las penas. Entonces, a partir de ahí, el órgano jurisdiccional es un órgano muy celoso en aplicar la legalidad y para ello requiere independencia. Ahora bien, para no perder al público de este programa, en no irnos en una visión academicista, hagamos un análisis histórico, que en sociología jurídica se ve el análisis histórico y el fenómeno social que produce las normas jurídicas. Por ejemplo, hay que entender que la historia de El Salvador por más de 70 años estuvo plagada por dictaduras militares y también golpes militares, fraudes electorales. Entonces no existía la certeza de la legalidad, sino que la certeza del fusil y de la bota militar. Entonces, a través de las luchas populares y sociales, en donde no había un espacio político y democrático, porque hay que decirlo, el régimen militar no permitía una voz disidente a la de ellos. Entonces era reprimido. Entonces no existía las garantías. Ahí es donde es importante el Estado de Derecho. El Estado de Derecho también sirve en que el débil tenga las mismas herramientas que el fuerte en un ring, por así decirlo, en una capacidad de disputar algo, disputar una pretensión, etcétera, etcétera, o poner los derechos. Nadie puede ser privado sin no haber sido oído y vencido en juicio. Y nadie puede hacer un funcionario público lo que la ley no le permite. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Por un fenómeno político en El Salvador, derivado de un resultado electoral, el Ejecutivo ha cooptado, ha tenido con una amplia ventaja por encima de los demás partidos políticos, llega al Ejecutivo. No quiere decir que tuvo mayor votación en la historia, eso es falso. Hay que decirlo, el presidente Salvador Sánchez Serén obtuvo más votos que lo que obtuvo el presidente Nayib Bukele. Ahí están los números fríos. Hubo un alto grado de abstencionismo que se dio. Claro que la gente que llegó a votar decantó con un respaldo contundente en el resultado electoral. Derivado de ello,
él empezó a asumir un poder del Ejecutivo con un grupo, con una asamblea legislativa que no le era favorable. Encarriló, digamos, todo el quehacer político. Vino el efecto de la pandemia. Él, hay que decirlo, tuvo la capacidad de orientar la pandemia y la figura mediática a que tuviera un resultado electoral que le dio una amplia mayoría en el Parlamento, una mayoría abrumadora como sin ningún precedente. Si revisamos la historia, el único partido que tuvo la mayoría más uno fue el PDC. Había menor número de diputados, pero en este resultado electoral el resultado fue abrumador. Ahí es donde viene la controversia. Aquí es donde viene el juego político por encima del Estado de Derecho. Con este gran respaldo político, él empezó a instrumentalizar el gobierno para acumular más poder. Lo primero que hizo la Asamblea Legislativa al sentarse fue en retirar a la Corte Suprema de Justicia elegida anteriormente y colocó una Corte Suprema de Justicia afín a su lineamiento. Al mismo tiempo lo hizo con la Fiscalía y a partir de ahí prácticamente lo tenía todo. A partir de ahí también instrumentalizó el poder de político que tenía el Parlamento, que legitimaba, porque hay que decirlo, en el Parlamento se discuten y el deber ser es que los diputados votan en el debate político que se genera en el Parlamento. No son meros ejecutores. Inclusive, el deber ser plantea de que debe de haber una conexión entre A y B órgano. No es un pasapapeles. Pero la población que se decanta totalmente en este apoyo no lo ve. Entonces vamos ahora a un sistema de publicidad, al estado de publicidad del derecho, al estado de propaganda del derecho, en donde no importa, digamos, torcer la legalidad por la popularidad que se tiene. Lamentablemente, el conglomerado social de El Salvador, en este caso, no entiende los alcances porque la propaganda alimenta a corto y mediano plazo, explota la subjetividad. Por ejemplo, ahorita existe en El Salvador un total apoyo y respaldo al régimen de excepción, hay que decirlo. Al mismo tiempo se ven que hay resultados, pero la publicidad no muestra de que el régimen de excepción es una medida que no es sostenible, en el tiempo. Por eso se llama régimen de excepción, o sea, es la excepción a la normativa, formal, real. O sea, es una excepción, pero ahora lo excepcional se ha vuelto lo normal y la gente lo aplaude. Hay que decirlo que derivado de ese antecedente del 1 de junio, cuando se sentó el nuevo Parlamento, otra consecuencia ulterior fue que la Corte Oficial, plegada al oficialismo, estableció una reforma al órgano judicial y nuevos jueces con ese criterio se sentaron en el órgano jurisdiccional. Entonces, esos jueces son también los que complementan el régimen de excepción. Ahora bien, el estado de publicidad, el enamoramiento de la población no le ha permitido entender, además de que no se soluciona el problema de la delincuencia porque es un problema estructural, que se violentan derechos, que han habido más de 80 fallecidos en los centros de detención, que no existe un régimen de garantías de un debido proceso. De todos es conocido y los abogados en el ejercicio lo saben, de cómo nos cuesta a nosotros hacer una defensa técnica y que ha habido arbitrariedad y hay otros elementos más. Ahora bien, con ese poder de
ir rompiendo la legalidad por el sistema de la popularidad del derecho, que así lo estoy llamando yo, tenemos de que el 15 de septiembre de este año el oficialismo se abroga a la reelección, teniendo en claridad que el artículo 152 es bien claro. El que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Yo no sé qué explicación más se puede dar si esto es literal ahí. Cuando el tenor de la ley es clara, donde no distingue el legislador, no distingue el intérprete. Fíjate que yo tengo eso memorizada porque me lo enseñaron en la universidad. Fíjate bien, es que qué bonito, y lo voy a decir. Cuando el tenor de la ley es clara, donde no distingue el legislador, no distingue el intérprete. Entonces, ¿para qué vas a inventar más? Ahora bien, ¿qué es lo que pasó en este punto? La anterior conformación de la sala hizo una interpretación mediante una sentencia que permitió la reelección. Ahora bien, ahí donde muchos jurisconsultos han hecho la crítica, pero tiene legitimidad. Si pasó lo que pasó, el primero que removieron a unos magistrados y pusieron estos. Ahí está este elemento. Entonces, hay otro elemento que hay que ponerle en esta situación. La vía de interpretaciones fantásticas, alegóricas, no empezaron con esta sala oficialista. A la gente se le olvidó a los 4 fantásticos. Rodolfo González, Florentín Meléndez, Belarmino, Sidney. Todos ellos hacían interpretaciones y ellos eran legisladores. Se extralimitaron. Pero ¿qué hizo el oficialismo? Sabedor de los alcances que tenía, lo primerito que hizo fue volar la cabeza de lo que podía ser un mote de oposición. Y aquí retrocedamos un poco la historia. La misma sala de los 4 y anteriores hicieron un precedente interesante. Hubo una vez una legislatura que antes de salirse eligió a funcionarios de segundo cargo. No sé si era de la PDH o la Fiscalía o la Proco, no recuerdo bien. Pero ya era la saliente. Y la elección que le correspondía no era a ellos, sino que a la siguiente. Vino a la sala y le dijo que no. Si vos interpretás por razonamiento jurídico, la misma legislatura no puede remover a los anteriores magistrados, porque ya eran elegidos por otro parlamento. ¿Me explico? A partir de ahí está el tema si merecen ser removidos o no cuando ellos llegaron. Pero claro, era el poder de la publicidad y de la popularidad por encima de la legalidad. ¿Me entendés? Sí, excelente. Gracias, Raúl. Mira que este es un tema interesantísimo que deberíamos de estar todos los ciudadanos interesados por conocerlo, precisamente porque nosotros tenemos una historia que yo me atrevería a decir que el Estado moderno de El Salvador parte a partir de 1992, a partir de los acuerdos de paz, porque antes había una constitución que le daba prácticamente todo el poder al poder militar, y eso era lo que explicaba por qué los golpes de Estado, cuando la institución castrense interpretaba que había violación al Estado de Derecho, digamos a la Constitución, ellos mismos se encargaban de restablecer la Constitución. Entonces pasaron 60 años de dictaduras militares en ese juego, pero con las reformas que se hicieron en el 92, esta Constitución es del 83 en realidad, pero se le hicieron reformas en los acuerdos de paz. O sea, donde entró el Tribunal Supremo Electoral, donde, todas esas... Y perdón, fíjate que tú has tocado un tema muy central del antecedente histórico. La Constitución que se promulgó era una Constitución nacida en la época que
Roberto Dawison era el presidente, en que toda la derecha votó por una constitución contrainsurgente. Porque tú te recuerdas, y hay que hacer historia y hay que hacer análisis y debates. La embajada americana fue el principal puñal de Roberto Dawison en esas elecciones contra Duarte. Ojo, la gente no lo está analizando, ni mucha gente de izquierda lo analiza. Si Roberto Dawson se hubiera sentado en la presidencia del Ejecutivo, él hubiera radicalizado, reprimido más, y la población se hubiera destapado la olla. Pero la administración de Ronald Reagan le apostó al modelo de la contrainsurgencia y apoyó a Napoleón Duarte en una guerra de desgaste. En ese momento hay que hacer historia. Tú te recuerdas el papel de la contra que jugó, en vez de que Estados Unidos interviniera militarmente a Nicaragua. Y desde la base de Palmerola, la contra era financiada para desestabilizar los procesos populares. La FARC, no la FARC de Colombia, sino que la FARC de Guatemala también. La agresión que sufría Cuba, la invasión militar que dio en Granada, híjole, o sea, hay que hacer ese contexto integral. Ahora bien, como tú lo estás señalando, que lamentablemente no solo hay que leer la Constitución porque es un proceso de estudio, hay que entender la historia, el alcance de los acuerdos de paz. Hombre, con los acuerdos de paz se desmontó el aparato militar y se le dio un papel no político, sino de control del territorio. ¿Y ahora cómo está sirviendo el ejército? La Policía Nacional Civil se llamaba civil porque su papel era un papel integrado a la sociedad y todo lo demás. Hoy vendrían los detractores diciendo, sí, pero ustedes 30 años, etcétera, 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 nos achacarían eso. Yo diría lo mismo. ¿Por qué ustedes, teniendo todo el poder absoluto o el poder para hacer las cosas, no modernizan la Policía Nacional Civil? Porque el sometimiento es a la legalidad. El militar, antes de obedecer es cierto, responde al comandante en jefe, que es el presidente, pero obedece a la legalidad. Obedece a la institucionalidad, igual la Policía Nacional Civil. No es un papel represivo. Pero ahora bien, en ese sentido, también nosotros, y era lo que te decía fuera de cámaras, estamos cayendo en un sentido. ¿Qué es el motor, la gasolina que está haciendo que exista un estado de popularidad por encima del derecho? Que un estado de constitucionalidad y de legalidad, que después va a traer unas tremendas consecuencias, y la gente no lo ha visto. Es porque la gente no tiene cultura política. Está más cimentada en lo que dicen las redes sociales, en la subjetividad, en el condicionamiento que hay. Y a partir de eso todo está bien. Y ellos son los mayores réplicas de intolerancia. Puede verse el caso de Escobar Alas. ¿Cómo es posible que ahora los diputados oficialistas o el oficialismo sale a defender a Escobar Alas porque dice lo que él quiere decir, pero cuando Gregorio Rosa Chávez, la UCA y los organismos defensores de derechos humanos decían algo, los intolerantes fueron ellos, los ataques fueron ellos, y ellos manipulan la opinión pública para que sus seguidores ataquen? Y eso es lo que se impone, no se impone la razón. Entonces yo por eso digo miren, hay 4 artículos específicos y fundamentales, el 152, el 75, el 88 y el 154. Pero nosotros podemos estar dando clases de derecho constitucional si vos querés. Lo que nosotros debemos cimentar es ¿por qué la reelección? ¿Por qué alguien debería de reelegirse? ¿Ha sido un gobierno exitoso? ¿Ha sido un gobierno? ¿Dónde está el despegue económico? Si la gran apuesta del Ejecutivo fue el despegue económico derivado del Bitcoin, y el Bitcoin es una criptomoneda que es más tambaleante y está en decadencia. Entonces, por lo tanto, yo le confería a alguien darle otra vez la administración de mi casa si ha sido un mal administrador.
De igual forma, no me ha rendido cuentas claras. No me ha dicho en realidad si toda la información que vela la transparencia y la anticorrupción ha sido reservada. Se ha reducido eso. He visto de que no ha respetado las normas de la casa, por así decirlo, porque cuando no era su asamblea fin, la gente se le olvida de que fue invadida. Pero fíjate, Raúl, de que, o sea, yo entiendo lo que tú dices, o sea, nosotros no podemos convertirnos en una escuela doctrinaria, por decirlo así, pero si no sabemos cuáles son los reglamentos que rigen nuestra convivencia, difícilmente podemos defenderlos tampoco. O sea, más o menos Claro. decía Simón Bolívar de que por la ignorancia nos han dominado más que por la espada. Entonces, y eso nos pasa a nosotros, digamos, vaya, lo que estábamos haciendo un poquito aquí de recuento histórico, el por qué nosotros decimos que el Estado de Derecho moderno parte a partir de las reformas que se le hicieron en el 92 con los acuerdos de paz, que se hizo toda una negociación para llegar a una reforma constitucional que permitiera la participación política, por ejemplo, de la disidencia política de la derecha, porque la derecha, o sea, el Estado ha estado siempre al servicio, más o menos como aquella consigna que tenían los guaraguaos, al servicio de los ricos, la iglesia y el gobierno. Y ahora lo estamos sintiendo otra vez un poco, o sea, los ricos detrás de toda la administración, controlando todas las instituciones o los órganos del Estado, y ahora la iglesia se presta incluso para legitimar a un gobierno que está pisoteando Un los sector de la reglamentos. iglesia. ¿Cómo? Va. Un sector de la iglesia, claro. Un sector de pero, la iglesia. ojo, yo no te estoy contradiciendo lo que tú estás diciendo. El problema está en descifrar cómo despertamos a la gente. Porque lo que yo te estoy planteando es que él está haciendo lo que puede porque todavía existe una gran cantidad de gente que está, no quiero decir ciega, tampoco quiero decir fanatizada, pero un montón de gente que no tiene el panorama completo de la realidad. Creo que Porque no entiende, yo creo que no entiende la consecuencia de esto, porque se está sentando un precedente que permite que se pueda vulnerar digamos, un Estado de Derecho que no es perfecto, pero es el que nos permite que no nos matemos por diferencias políticas, por ejemplo, porque eso es lo que regula. porque yo te voy a comentar algo, por ejemplo, el padre Chopin hizo una aseveración muy interesante. Dijo, porque fíjate bien, voy a leerte el artículo de la Constitución que dice, el artículo 88 dice, que habla sobre la alternabilidad precisamente. La alternabilidad es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y el sistema de político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Insurrección no va a haber, no demos casaca. La gente apoya. Ahora bien, mucha gente dice, bueno, que se siga religiendo, yo voy a votar por él, que se siga religiendo. Así dice la gente. Pero cuando tú haces una crítica, no, que se relija. Ustedes tuvieron tanto tiempo y no hicieron nada. Ustedes tal cosa que aquí calla. Momentito, diría yo. El padre Chopin dice algo. Es muy peligroso seguir la opinión de lo que dice la mayoría enardecida, porque con ese criterio mataron a Jesús y sobrevivió Barrabás. Cuando pasa una decisión importante, ¿qué se nos dice? Nunca tomes decisiones importantes, ni cuando estés triste, ni cuando estés alegre. Encuentra tú el punto medio, porque tu visión tiene que ser larga. Entonces nosotros cuando estamos educando o dando un criterio como tú lo estás planteando, porque la gente para tener un criterio tiene que conocer, en eso tú tienes completamente la razón. Es una verdad escrita en piedra. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, hay que plantear algo. Nosotros debemos de saber educar a la gente o darle las herramientas para hacerlo. El 154 es tan literal, yo realmente me encuentro difícil el juego.
establece que que la misma persona no puede estar en el cargo ni un día más después del 1 de junio. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Se ha dicho, no, es que la sala dijo que en una interpretación lingüística basta con que renuncie 6 meses antes, y lo dijo también hasta Félix Ulloa, ¿me entendés? Y eso se discutió ahí donde vi también que el juego de crear una nueva constitución fue una herramienta muy particular para justificar lo que se está planteando. Una interpretación ajena. La misma constitución establece los mecanismos de la reforma como tal, y está el debate doctrinario, que es una cláusula pétrea, ¿me entendés? Entonces yo considero de que es muy, muy peligroso el juego que estamos dando. Fíjate, Raúl, que a mí, o sea, conociendo un poco cómo funcionó en Europa los sistemas fascistas, yo hago un paralelismo, o sea, a mí me da la impresión, ojalá que me equivoque, me da la impresión que el caso de El Salvador es un laboratorio de la derecha de una dictadura de nuevo tipo, en el que está, digamos, trayendo lo exitoso de los viejos sistemas fascistas. Si tú recuerdas el sistema fascista de Hitler, o sea, ¿qué era Hitler? Hitler tenía un discurso pero fogoso, y tú sabes por qué, porque él le copió a la socialdemocracia. Si tú te has leído Mi Lucha, o sea, su libro, el libro de Mi Lucha, ahí explica él exactamente cómo él veía a la socialdemocracia con admiración, porque llevaban aquella gran cantidad de gente con aquellas banderas rojas y negras. Y el tipo, ¿qué fue lo que hizo? Les copió la retórica a los socialdemócratas, incluso hasta los símbolos. Si tú recuerdas, las banderas de Hitler, bueno, del fascismo, eran rojas y negras. O sea, exactamente igual. Y sacó el discurso, esa agitación, que le copió a los socialdemócratas. Entonces, se hizo un gobierno, se hizo un líder popular. La gente lo aplaudía porque decía lo que la gente quería escuchar, porque ponía un grupo de enemigo contra otro grupo. O sea, él agarró, por ejemplo, bueno, los más visibles en ese momento, que eran los judíos, pero bajo esa excusa acabó con 12 millones de personas en los crematorios, o sea, en los campos de concentración. Entonces, un gobierno tan popular, aplicando una política tan nociva, y teniendo un mecanismo de comunicaciones que fue el que desarrolló Joseph Goebbels con aquellos 11 principios de la comunicación. Repite una mentira 1000 veces y te convierte en verdad. Simplifica el mensaje al extremo. Lo que han hecho estos tipos. Entonces, con una retórica tan maquiavélica. Así que yo hago ese paralelismo, Raúl, que me parece a mí de que estamos cayendo en un sistema de corte fascista que no nos damos cuenta y que luego nos va a traer consecuencias a toda la sociedad. Me parece a mí de que tenemos que, como dice el dicho, poner las barbas en remojo y darnos cuenta de lo que está detrás de todo esto, porque a mí sí me parece de que aquí la derecha internacional está jugándose todas sus cartas. Porque fíjate de que eso hay que hacer una reflexión, porque como oposición disidente al oficialismo y con nuestra propia visión de ver las cosas, caemos en varias trampas. Yo no veo que la oposición del país sea una oposición cimentada desde parte de Estados Unidos. Yo sostengo que en realidad el gobierno de los Estados Unidos, este gobierno es en realidad en el fondo, está actuando con beneplácito. Si fuera un real gobierno opositor, vemos lo que le estaría haciendo a los otros procesos, a Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo no veo también que la oposición también sirva aquí en El Salvador para atacar a los demás procesos.
yo veo que muchos también compañeros no han tenido la capacidad de comunicar que el proceso de El Salvador, como cualquier otro proceso, sigue las reglas particulares de su realidad político y social, y que cada proceso es diferente y que no es incongruente y falta de coherencia tener una posición internacional y una posición crítica con lo que está pasando aquí en El Salvador. ¿Por qué no se logra explicar? Primero, para transformar la conformación política de un Estado, se requieren mecanismos democráticos de participación y garantía al mismo tiempo de que estos mecanismos van a ser imparciales y que van a ser transparentes, no acorde a la popularidad creada. Por lo tanto, no podemos decir que la realidad de X país no es la misma que esta otra, por ejemplo. Entonces yo vi, por ejemplo, a varias personas, es que es incongruente que la gente del frente critique este gobierno, primero porque salió de ustedes y segundo porque ustedes defienden el régimen de Cuba, de Nicaragua, Venezuela. Es totalmente falso el hecho de que nosotros calificamos como ellos piensan que lo califiquemos. Voy a aclararlo bien, porque no se ha logrado explicar. Las realidades de Cuba, de Nicaragua y Venezuela responden a sus particularidades históricas. La realidad de El Salvador, antes de hablar de otros procesos, miraría la realidad que hay acá, el antecedente histórico. Y a partir del antecedente histórico, pensaría de que nadie le dio el poder a alguien, porque, ojo, y eso es lo interesante, porque cuando estaba en campaña, el oficialismo, y no menciono ni el nombre, el oficialismo dijo de que la Constitución no permitía la reelección, ¿o no fue así? ¿Cuántos videos no se han expuesto ya en redes sociales que él planteó que no se iba a reelegir? Y ahora está haciendo lo contrario. Y la gente está aplaudiendo. ¿Me entendés? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es precisamente un llamado a la conciencia y a la educación. Porque si seguimos la constante de Alemania, porque una cosa interesante, paréntesis, Goebbels no escribió las reglas, se las escribieron después de la interpretación que le hicieron. Esa generación se pasó en Alemania. La generación que le dio el poder al fascismo de Hitler pagaron todos. Y tuvo que surgir otra que rectificara el rumbo, más o menos, y entre comillas, el rumbo de Alemania. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hay? Es un proceso largo. Es un proceso largo y de manera muy consistente. Entonces, estamos a las puertas de que se ha reformado la Constitución vía interpretación a la medida del oficialismo. Y aquí yo veo un problema gravísimo, Raúl, y es de que, o sea, como dice un dicho, o sea, destruir no cuesta nada, el problema es construir, porque mira lo que le costó al pueblo salvadoreño derrocar la dictadura militar y crear un marco constitucional que le permitiera un marco político de participación, que ha costado, bueno, el trauma de la guerra, eso no es fácil de superarlo. O sea, eso es, digamos, en parte todos los que vivieron la guerra no quieren volver a vivirla. Por supuesto que no. Toda esa generación que fue víctima de la represión y de la persecución no quiere volver a someterse a eso. Entonces viene surgiendo una nueva generación, una juventud que no la vivió, que la ha leído y que hasta cierto punto la puede romantizar. Y yo no digo de que no sea legítimo. O sea, digamos, es legítimo, pero no es fácil. Entonces yo digo de que estamos a tiempo de detener esta debacle, en parte porque hay que decir una cosa, mira, Raúl, este gobierno no fue electo por la mayoría, eso es una mentira del tamaño de la luna, o sea, como tú lo decías, o sea, el abstencionismo fue mayor que la cantidad de votos que sacaron todos los partidos en la última elección donde se eligió. Entonces, lo otro es de que gran parte de la gente que votó por este gobierno
sí creyó, digamos, se esperaba más de los gobiernos nuestros y se esperaba más de este gobierno, por supuesto, pero ya ahora, ya mucha gente está desilusionada, sabe de que eso no es cierto. Entonces, y la única manera que lo pueden cubrir es con esa gran campaña propagandista y por eso están sacando personeros que tienen influencia en la sociedad, en ciertos sectores, que les escuchan para seguir legitimando esto. Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo de despertar conciencia, en parte en esa juventud que viene surgiendo, en parte, entonces esa gente que no dice nada por temor, pero que el día de la votación van a ir a dar su voto. Y a mí me preocupa una cosa, Raúl, y es de que hay sectores que se dicen que son de izquierda, que están haciendo como el llamado a que no se participe en elecciones. Entonces, como que si la ilegalidad de este tipo hiciera ilegítimo el proceso electoral. Yo Entonces, ahí yo quiero darte una opinión que no te va a gustar. ok, Yo soy muy crítico en decir de que vayamos o no a elecciones. ok, Y te voy a decir por qué. Yo creo que todo es un proceso. El sentido común plantearía de que la oposición debería de participar en elecciones. Y luego viene la pregunta, ¿estaríamos legitimando o no este régimen oficialista, autocrático? Es la salida a este problema las elecciones. Ojo, yo no estoy diciendo que se vuelva la guerra, sino un real proceso de rectificación política por parte de una visión alternativa al oficialismo, a partir desde mi concepción de izquierda. O sea, yo no quiero hablar del partido porque es hablar de la casa y no me has traído para eso. Y yo soy muy respetuoso de la institucionalidad que lo plantea, pero sí puedo externar mi opinión. Yo no quiero ver a los cuadros políticos que se han quedado en una lucha electorera. Yo los quisiera ver como personas que despierten la conciencia en la gente. Y a la militancia, en vez de estar haciendo campaña contra todo, me gustaría ver organizando a la gente y despertándoles conciencia. Entonces yo por eso tengo un serio cuestionamiento a ellos, te lo sabré decir. sí, yo te entiendo, pero fíjate que te voy a decir, tú seguramente has leído la obra de Engels, de Marx incluso, de la lucha de clases en Francia. Y cuando ponen de ejemplo el Partido Obrero Alemán, o sea, que venía saliendo de aquella persecución, de aquella represión de Alemania. Y cuando ellos dicen de que el Partido Obrero empieza a participar en las elecciones porque era el voto universal, el sufragio universal, dicen, no era una herramienta que la clase obrera había contemplado porque siempre había sido la argucia perfecta de la burguesía o del sistema dominante. Pero en la medida que el Partido Obrero Alemán va creciendo, va utilizando una plataforma legal para transmitir su mensaje a toda la sociedad de manera abierta. Y de esa manera va creciendo, porque va convenciendo, porque va enfrentando al poder. Entonces ahí decía Marx, que nuestros enemigos de clase nos temen más en la legalidad, le temen más a los éxitos legales que a las insurreccionales. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, eso no significa de que no tenemos que utilizar todas las formas de lucha, como nos decía Lenin, por supuesto que sí. Pero, digamos, participar en elecciones no quita la parte de organización. O sea, eso hay que seguirlo haciendo. Pero de manera legal nos permite tener una voz legal y que tienen que apagarla, como hicieron en los años 80, que tenían que ponerle bombas a la ISX, por ejemplo. Tenían que matar a los voceros o obligarlos a las montañas para poder apagar la voz. O sea, por eso surgió la radio Venceremos, por ejemplo. Pero yo te plantearía algo, ojo, y es interesante el debate que hay entre tu posición y la mía en esta parte. Yo creo que todo es un proceso y que los métodos son complementarios. Hay que verlo de esta forma. Pero yo sí planteo algo, o sea, yo tengo mis serias dudas, mis reservas, porque es algo que tiene que ser discutido en el marco de la realidad, porque yo tampoco veo que la izquierda haga un frente amplio
con sectores que están auspiciados por la Embajada Americana y con sectores que nosotros seríamos arrastrados y nos tergiversaría. Lo interesante es que hace poco un dirigente de un grupo de una facción dentro del partido salió diciendo que sí, piensa que no es descartable hacer una coalición con Arena. Y la misma gente de su grupo se desmarcó de él. Interesante eso. Entonces, si la izquierda debe de apostarle a un proceso de consolidación y fundamento para las posteriores luchas de organización. O sea, ¿cuánto tiempo lleva organizar y formar y educar a una generación? Articular. Y eso no lo vamos a hacer con elecciones. Que es un método que articula, es válido, pero no lo es todo. Por ejemplo, por supuesto que no. No. O sea, yo pienso de que eso es importante, todas las formas de lucha. O sea, yo lo que planteo que debemos de debatirlo, porque sí. yo he escuchado, por ejemplo, hay gente que está sacando puntos medios. No, vámonos de alcaldes y diputados. Entonces hagamos números. Va. ¿Qué tal? Como están las cosas, no está descabellado lo que te voy a decir. Realmente el Tribunal Supremo Electoral partió la fecha. Puso elecciones de presidente y de diputados el mismo día y alcaldes en otro día. ¿Me entendés? ¿Qué tal si este fulano, porque está claro que muchas alcaldías de Nuevas Ideas se van a perder, o sea, no tienen la legitimidad popular y social para sustentar una próxima elección si se fuera? A verbigracia de que tiene toda la institucionalidad a su favor, pese a que tiene un descontento popular. ¿Me entendés? ¿Qué tal si se sienta alguien? Al sentarse alguien, no hay FODES. ¿Qué tal si hacen una reforma constitucional también o una reforma legal que lleve implícito a que las municipalidades se conviertan en entes que administren lo que le dé un presupuesto central? ¡Ay, papito! Entonces la lucha política se marcó en una burocracia con corto alcance. ¿Me entendés? Va, en el caso de la diputación, mira, yo he visto de que eso dentro de la izquierda del partido ha sido fuente de división. Si ni siquiera se han puesto de acuerdo, pese a que existe una institucionalidad que lo plantea. ¿Me entendés? Entonces yo creo de que es un proceso que debe de debatirse. Yo pienso, sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Esto tiene que debatirse y tiene que, primeramente, pienso yo de que, o sea, dependiendo del concepto que se tenga del trabajo político, porque para mí que el trabajo político es lo que tú estás diciendo, el trabajo de organización, la participación de las bases en sus decisiones y que, o sea, el aparato, digamos, administrativo central no es un poder en sí, sino que es una estructura administrativa del poder de la base. O sea, digamos, no es la superestructura la que te va a proporcionar el recurso, sino que la superestructura es la que te va a garantizar la legalidad, la facilitación de la administración. Pero son las bases, las bases organizadas. Tú has dicho has utilizado un concepto de la superestructura. ¿Sabes quién utilizó ese concepto también? ¿En El Salvador? Sí, no. Lo ocupó el presidente Nayib Bukele en su discurso del 1 de junio. Pero puede ser que no sepa lo que está diciendo. No. Es el peor error, es el peor error que podemos hacer. No, pero es que la superestructura es el sistema de dominación. O sea, es correcto, pero yo te invito a que lo leas. Ok. No, yo no lo he leído. Ajá. O el que le hizo el discurso se lo hizo muy bien, o él habló de algo que no sabía, pero los hechos me están diciendo que le está funcionando la fórmula. Puede ser, ajá, puede ser. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate bien, no es casual de que este gobierno, desde su plataforma ideológica, quiera borrar la memoria histórica y digan que a partir de ellos son la real independencia. ¿A qué te huele eso? Y que también los medios de comunicación no tengan oposición ahora, porque el oficialismo está por muy encima
de otros medios de comunicación, sean inclusive de la misma derecha y ni se diga de la izquierda. Entonces, al mismo tiempo ahora mira el papel de la iglesia. Entonces, mira cómo el oficialismo ha controlado la superestructura. Por supuesto que le ha salido la fórmula. Por supuesto. Sí, sí. O sea, Entonces, mira, este tipo no... entonces yo te hago la pregunta. ¿Es la lucha electoral la respuesta a ello? Sí, cuando nosotros estuvimos 5 años donde se supone que estaba el comandante, no fue capaz de establecer una reforma educativa liberadora. Y ahora la gente no ha hilvanado que Monseñor Alas sale hablando una cosa, una visión ultraconservadora, y que él elimine un programa de educación sexual del Canal 10. La gente no lo relaciona. Entonces yo sí creo que un programa tuyo llega más a generar conciencia que los votos. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Un programa tuyo tiene más alcance y eficacia que los votos que se quieren buscar en estas elecciones que vienen. Ojo, que vienen. No te estoy diciendo que lo estoy descartando. ¿Por qué? Porque mira, viejo, vos que me dijiste, hablamos de la Constitución, articulamos, estamos intercambiando ideas. Cuando en este momento existe la hegemonía del pensamiento, de la ignorancia y del fanatismo. Sancho Panza, ten cuidado, tenemos 3 malditos monstruos, el miedo, la ignorancia y la injusticia. No, excelente. Mira, Raúl, el tiempo se nos ha ido como agua. Mira, yo pensé que íbamos a tener tiempo para hablar de muchas cosas más, pero te voy a invitar a otro programa porque está súper interesante. A mí me encanta porque nadie tiene la razón absoluta y lo importante es debatir, porque es la única manera que nosotros podemos encontrar la síntesis del pensamiento. Tú tienes muchas ideas, tú tienes mucho conocimiento, tienes mucha experiencia y nosotros también tenemos algunas ideas. Entonces, al contraponerlas, podemos sacar un fruto que le puede servir a nuestro pueblo, porque más allá de que nosotros estemos dando una batalla, yo creo que lo importante es que nosotros busquemos fórmulas que le ayuden a este pueblo a encontrar luces de cómo salir de este laberinto en el que se encuentra. Raúl, no tenemos más tiempo, pero despídete de nuestra audiencia. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar. Ha sido un tema que da para largo, pero te voy a invitar a otro programa. Bueno, yo te agradezco también el espacio que tú me has generado. Reitero lo que dije de último. Ojalá hubiera más gente como vos, porque yo te lo digo, realmente es más importante para el pueblo escuchar espacios como el tuyo, porque sirven de contraposición a la superestructura del oficialismo y genera conciencia y educa. Al mismo tiempo, yo solamente hago un llamado siempre a la unidad, a la búsqueda de principios. Viene octubre, ojalá este espacio nos sirva para reflexionar y sigamos en la lucha, porque por sobre todo hay que tener esperanza y optimismo y realismo con optimismo. Así es, muchas gracias, Raúl. No me queda más que agradecerte a nombre del Frente Intercontinental del FMLN tu disposición a colaborar en este espacio, a ayudarnos a entender la situación. También agradezco a los que se conectaron, los que enviaron sus saludos. Ya no los alcanzamos a leer, pero les agradecemos muchísimo. Y también quiero agradecer muy especialmente a los veteranos y veteranas, Raúl, que son los que dieron un gran sacrificio para construir este Estado de Derecho que estamos discutiendo. A esos lisiados y lisiadas que dejaron gran parte de su vida allá en los frentes de guerra. Y también ahora, Raúl, es una fecha tan conmemorativa, el 29 de septiembre, tú sabes de que el 29 de septiembre del 79, si mal no recuerdo, fueron asesinados Apolinario Serrano, La Ticha, Félix y Chepe López, allá por Caballería. Así que vaya para ellos que fueron nuestros... Apolinario, el mejor estudiante que tuvo Segundo Montes, ahí por la Magna 1. Sí, por supuesto, Apolinario Serrano del FECAS. Sí, sí. Imagínate, es lo que a mí me duele, es lo que nuestros niños deberían de conocer,
en una reforma educativa que yo le exijo, le exigiré siempre y llevaré en mi corazón que no hicimos. Pero lo podemos hacer todavía. Estamos a tiempo. Yo siempre digo, estamos a tiempo porque mientras nosotros tengamos energías y sueños, vamos a tener la posibilidad de seguir luchando por una sociedad más justa, un futuro mejor. Y rescatar, reivindicar, yo sí realmente siento porque, no solamente porque fueron gente de la zona donde yo soy, que les teníamos mucho cariño, sino que porque son héroes de nuestra patria, son héroes nacionales que fueron los precursores de un despertar. Así es que vaya hacia ellos este homenaje, muy agradecidos. Y nos despedimos, con esto sí, nos despedimos agradeciéndoles a todos los que participaron, agradeciendo la solidaridad internacional que siempre nos han apoyado, nos apoyan, haciendo el llamado a la militancia del FMLN en el exterior a sumarse a este esfuerzo de comunicaciones para romper el cerco mediático y exigiendo también alto a la persecución política, libertad para los presos y las presas políticas y detener esta dictadura, dictadura nunca más. Así que proletarios de todos los países unidos, Unidos. que viva el FMLN.